para acercarte a un posible lector, ¿no? Pues es que yo lo veo exactamente al revés, no lo veo como un género presuntuoso, ni docto, ni bonito, o sea, ve la palabra, ensayo, de que te habla, de intentar, de probar, o sea, un ensayo, no, si tiene una aspiración de concluir, pues está muerto, nació muerto, ¿no? Yo como lo entiendo, es una especie de diálogo, o sea, a mí me gusta mucho más leer que escribir, mucho más. Y el traslado, pues, es eso, es un ensayo que pues es un vehículo para dialogar con la gente que me gustaría dialogar y que no tengo muchas veces posibilidades. O sea, me gustaría hablar con Giorgio Agamben o con Claudio Magris o con Pamuk o con Coetzee, ¿no? Me encantaría hablar con Coetzee, pero pues no sé si un día vaya a tener la chance. O dialogar con muertos, ¿no? Con Montaigne, con Dostoyevsky, con pues, un montón de muertos con los que dialogo, ¿no? Es un vehículo, ¿no? O sea, al final de cuentas, es la posibilidad de eso, ¿no? De compartir, y así lo hago. O sea, tiene fuentes y tiene un rigor que al final no puedo evitar porque soy académico también, ¿no? Claro. Y me gusta que también compartir las fuentes y que si hay universitarios que leen el ensayo, porque tienes razón, es un género que es de un género más o menos culto, de universitarios, de gente que le gusta la reflexión, y es un género castigado por el mercado, ¿no? Entonces, pero no intento, intento hacerlo intento escribir claro, porque a mí los filósofos que me gustan mucho son los que escriben claro, ¿no? O sea, creo que alguien que escribe claro y profundo pues es doblemente brillante, ¿no? O sea, y hay muchos en la filosofía, ¿no? que escriben claro y alumbra, ¿no? María Zambrano, por ejemplo, toda su razón poética. En cuanto a la construcción, sí, efectivamente, es un ensayo de largo aliento. Al final, solo porque me lo arrebataron los editores, pero yo les pedía, déjame actualizarlo, ¿no? Y ahí aprendí que un libro no se concluye, sino que se abandona, ¿no? Uh-huh. Pero sí cuido, incluso por salud mental mía, ¿no? Al escribirlo, de hacerlo por pequeños fragmentos, me importa mucho el ritmo también, ¿no? Y entiendo que un lector es difícil que se siente a leer un libro de 300 cuartillas y levantarse, ¿no? Entonces sí tiene esta cuestión, pues más, aboga también por pequeños espacios, ¿no? Uh-huh. Porque también eso, o sea, al final de cuentas es difícil que nos sentemos a alguien a leer 300 cuartillas y favorece, porque también en el ensayo de las cosas que a mí me gusta mucho, porque es un género muy impuro, muy híbrido. Uh-huh. O sea, no sé si ya lo terminaste, pero pues yo mezclo desde el apunte personal con la teoría más dura, un poco más densa, con anécdotas, con fragmentos de lecturas que yo creo que nos sirven, que forman parte de contranarrativas, uh-huh, que son las que me detengo, ¿no? O sea, que creo que son importantes y por eso las comparto, ¿no? Uh-huh. O sea, es una idea de compartir ciertas narrativas que vienen desde novelas, crónicas periodísticas o anécdotas personales de escritores y de periodistas o de ámbito aparentemente tiene narrativas específicas. Uh-huh. Y tú lo que haces es que confluyen. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es este confluir de narrativas entre el imaginario personal, el imaginario social y la posibilidad del otro imaginado, pues, ¿no? Eso. Tienes razón, o sea, a partir de un tiempo esta parte, el término, el concepto, la categoría de narrativa, ¿no? Uh-huh. La narrativa se ha puesto de moda, ¿no? Son esos conceptos medio carismáticos que de repente todo el mundo se apropia y para hablar de eso, ¿no? O sea, para mí sí hay narrativas que son muy hegemónicas, como el choque de las civilizaciones, ¿no? Como si hubiera realmente una guerra determinada y por destino, y es realmente imposible entenderse con alguien de otra religión o de otra cultura o de otro color de piel. Es una narrativa que es muy potente, el choque de las civilizaciones, y que me parece que es la que hay que combatir, porque si no pasa lo que pasan con los refugiados ahora, ¿no? O sea, o con migrantes, los discursos xenófobos o racistas de Trump, ¿no? Antimigrantes, ¿no? Como si el otro realmente fuera a contaminar tu espacio, ¿no? O sea, hay una voluntad de frontera que es muy peligrosa, ¿no? Y sí, lo del imaginario, lo del otro, efectivamente, o sea, vimos, el otro está en casa, ¿no? Uh-huh. O sea, desde hace tiempo lo lejano se ha hecho inmediato y próximo, ¿no? O sea, falta
sea, con un clic de internet o encender la televisión para que nos enteremos desde que arrestaron a un artista chino disidente a que se cayó un avión en no sé dónde, que, o sea, la información está ahí, se ha hecho parte de casa, ¿no? O sea, los flujos de información han hecho lo lejano cercano, próximo, ¿no? Inmediato, más que cercano. Y de otro lado, pues está toda la migración, ¿no? O sea, vimos pues, la crisis migratoria más grande de la Segunda Guerra Mundial. Y pues, en ese sentido, pues también esta migración lo que hace es pues un intercambio cultural muy grande, ¿no? Y hay un miedo también a esos flujos, ¿no? Tanto informativos como de personas, ¿no? Entonces yo lo que propongo con el traslado es justamente que a esa intensa movilidad humana, ¿no? Y esos intensos flujos informativos, migratorios, de divisas, ¿no? Es una época de flujos. Hay que corresponderlo con un traslado mental, ¿no? Y ese traslado mental yo lo veo, por eso reivindico un poco la importancia de la imaginación literaria, la lectura, porque entre otras cosas una buena novela, una buena crónica periodística nos permite, aunque sea por algunos instantes, vivir significativamente la vida de otra persona, muy concreta. Y eso, o sea, cuando uno vive y ve la vida desde la otra perspectiva, eso es muy importante, ética y políticamente, porque entre otras cosas nos permite romper prejuicios, ¿no? Claro. Nos identificamos con gente que no pensábamos o que nos han enseñado a no identificarnos, ¿no? Entonces el otro ya te incumbe, el otro te implicas con otro cuerpo, con otra historia, con otra desgracia, con otra suerte. Lo que en realidad estás proponiendo es una forma de lectura o una intención de lectura de la realidad, del imaginario, y a partir de esa mezcla de realidad e imaginario propios, acercarse distinto a la posibilidad de relectura del mundo a partir de la lectura como tal, de tomar un libro, de ir hacia la imaginación de los otros y conectarte desde esa imaginación. Y ahí descubrir la estupidez, la barbarie, el dolor, el gozo histórico. Es decir, y es esto que yo digo, lo importante de ser memoria de nuestro tiempo, ¿no? Entonces sí, ya genero yo un acto de escritura, pero no me interesa hablarte de la escritura en el otro ni del otro, sino de su lectura. Y lo que hay es ese encuentro con esos otros escritores, relacionándote tú con ellos a partir de la lectura que haces de ellos y de la lectura que haces de tu mundo. Entonces, ¿qué pasa con este juego de lectoescritura? Pues, sí, para empezar lo del otro, uno mismo, o sea, hay una cita de Rimbaud que es el yo es otro, que es célebre, la cito, de Imre Kertész, me gusta mucho, que dice, yo soy, bueno, textualmente ya no me acuerdo, pero es, a lo sumo soy un cúmulo de mis propias ficciones, ¿no? O sea, uno es otro para sí mismo, uno es un extraño para sí mismo, ¿no? De otra forma, o sea, uno no siempre converge, ¿no? O sea, por eso el remordimiento, por eso la duda, o por eso, ¿no? O sea, hay otro que habita en nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a esa interioridad, por eso es el diálogo con uno mismo, ¿no? O sea, por algún momento tú te desdoblas y te puedes ver por afuera y esto, ¿no? Y esa extrañeza, ¿no? Esa propia extrañeza, pues sí queda exponenciada cuando entras en contacto con el otro en serio, ¿no? Y la lectura, pues me parece que es un vehículo. Al final de cuentas el traslado es una metáfora, ¿no? De hecho, la metáfora es un vocablo, o sea, el origen es un vocablo griego, metáfora, que es justamente traslado, o transición, o sea, es una forma de transportarse, es un vehículo. Por eso para los griegos creo que aún hoy en día pues los medios de transporte, o sea, el autobús o el barco, son medios de metáfora, ¿no? Claro. Entonces, y es un vehículo que es muy importante. ¿Para qué? Justamente para interiorizar otros destinos. O sea, a mí la literatura que me interesa es aquella que nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos, a ese otro que somos, y al mundo, ¿no? O sea, que nos acerca a la complejidad de lo humano, ¿no? O sea, nos permite desde el silencio. Por eso, o sea, a mí me gusta mucho el cine, hay muchas series de televisión que soy fan, pero defiendo la lectura porque se hace desde el silencio y desde lo que tienes a la mano, ¿no? Claro. Y es una cuestión, y el silencio hoy en día es un valor incalculable, ¿no? O sea, en una época de ruido, el tener el tiempo, la pausa, es una cuestión, pues, muy valiosa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos obliga un libro a hacer el esfuerzo de imaginar, no está ahí. Exacto. Que como otros lenguajes, ¿no? O sea, hay que hacer el esfuerzo para imaginar, y ese esfuerzo
por ponerte en el lugar del otro, o sea, que es un traslado, porque el traslado tiene esta especie de que incluso es involuntario, ¿no? Claro. ¿No? O sea, una buena novela te traslada aunque no quieras y de repente te da miedo identificándote, pues, con gente con que no te gustaría, con un traficante, con un o con un Breaking Bad, ¿no? O sea, de repente te descubres identificándote con gente con la que no te gustaría. ¿Por qué? Porque vives una situación concreta. Y entonces ahí el imaginario, pues eso es lo que te permite. Al final de cuentas es un vehículo para hacerte otro. Y nos encanta el disfraz, ¿no? O sea, nos encanta. O sea, ahora que pasó Día de Muertos, Halloween, todo esto, o sea, somos infieles por naturaleza, en ningún sentido. Nos encantaría vivir la posibilidad otras vidas. que generaste de incluso poder leer El Traslado como un conjunto de géneros, como una novela híbrida, como un ir tantito más allá del ensayo narrativo para convertirlo en una experiencia de lectura, ¿no? Esto es, sí, parte de la experiencia, eso es evidente, ¿no? Ya en el epílogo ya no me aguanté más y ya puse como yo cuando caminaba, ¿no? O sea, yo al final de cuentas viví muchos años en Barcelona, o sea, un migrante nada que ver con lo que estamos viendo hoy, un migrante totalmente privilegiado, iba con una beca y a estudiar, nada que ver con los dramas que vemos, pero bueno, el estar fuera del lugar es una ventaja en todos, ¿no? O sea, la literatura que me gusta es la que te descoloca, ¿no? Y cuando tú estás también pues, fuera, pues te enriquece. Tomás Segovia, un poeta que me gusta, decía que desde la orfandad del exilio se entiende mejor la pluralidad de las culturas. Entonces hay ciertos placeres del exilio, que también habla de Edward Said, por ejemplo, ¿no? O sea, el exilio en general es un dramón, pero hay ciertos placeres, hay ciertas ventajas de verse fuera del lugar, ¿no? Y es el fuera de lugar es la literatura, y fuera de lugar también, sí, el traslado, o sea, supongo que algunos pues, la podrán leer más como una cuestión más narrativa. O sea, hay libros, por ejemplo, Vilamatas, me encanta, es un escritor que me gusta mucho. Bartleby y compañía, creo que en Francia lo venden como ensayo. Sí. Y aquí es una novela, ¿no? Sí, entonces dejemos los géneros al final para los expertos o la gente que le gusta meter en cajón, ¿no? Yo hago un texto, sí, desde la experiencia, en ese sentido es compartir, ¿no? O sea, no tiene otra pretensión más que compartir las historias y las lecturas que a mí me han conmovido, ¿no? De moverme con otro, ¿no? Y es eso, ¿no? Es un cúmulo más o menos ordenado que parte desde la